XHXAL 107.7 de FM con 30.000 watts de potencia. Desde el Cerro de las Lajas, en la zona centro. Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. ¿Qué es Veracruz? 10 regiones diversas, extensas y fascinantes. ¿Qué es Yolpaqui? El primer encuentro de regiones, culturas y tradiciones veracruzanas. Yolpaqui, 10 regiones, muchas voces, un solo corazón. Ven y asiste con toda tu familia del 23 al 25 de mayo en la Macroplaza del Puerto de Veracruz. ¡Yolpaqui! Veracruz está de moda. Gobierno del Estado. En Radio Más son las 12, en punto. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. ¿Sabías que, en cada idioma, el agua es llamada de distintas maneras? Por ejemplo, en Himasipi se le dice Xcan. En Nuntajuyi se le dice N. En náhuatl se le dice Atl. Y en chinanteco se dice M. ¿Y tú, cómo dices agua en tu idioma? Pachon stala ko ni pachon stala ko na programa sa kapatang pachon tuya ni chanek pokshan shamoktan kokshun tsukotik la kajit makanan yumilita patskan anch pachu ano ta aksmukyatek ani kilisang ahungkan Radio Más balikajit pachu ano la wastak ayaw pokshan shamoktan ano anch katapatsatek kohtek shkana balikat pachu chibay ani ishtemenaw balikat pachu makai ani shantaan la kamanakpa ani kimputaw lang campus kaushunj Veracruz bachu ukskat sakam bachu yu ano yulikat ano yuliich bachunch ano mokmin ishtapas ani malkiyu kapag shangal ani kataeno katamal bachushkan nava achahkach anaw kin kushtuntekan ani kataeno. El saludo con mucho cariño para ustedes, amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de Radio Más en las frecuencias que nos escuchan. Les agradecemos muchísimo ahí en la zona norte, en la zona sur y toda la zona centro y otros estados vecinos que nos dejan acompañarles a través de su emisora Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Sean todos, todas bienvenidas. Esperemos que estén a gusto, disfrutando como siempre el calor, tomando mucha agua por supuesto, alimentándose pues bien, quelites, pápalo, lo que haya en casa, tomate chiquito, salsita, todo lo que se pueda para pues cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud y bueno, eso va a implicar también cuidar nuestro territorio, cuerpo, nuestra lengua, todo lo que implica. Así que ustedes saben, yo soy su amigo Mazipín Inocencio Flores Mina y les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos como siempre a nuestro queridísimo Víctor Mortera aquí y todo su equipo de realización, a Cristina, muy pendientes para que les llegue a ustedes esta señal
en casa, en su caminar. Y bueno, pues Luis Donaldo también, gracias por estar en controles ahí para transmitir en Facebook y también en YouTube, en las redes sociales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Hoy estamos contentos y sobre todo porque tenemos una compañía bastante pues buena, una compañía que nos alegra, y me refiero de Ángeles y Edgar, personas que vamos con... Bueno, Ángeles ya tiene rato que la conocemos y hay un cariño bastante importante. Gracias por estar, Ángeles. Y bueno, pues Edgar, que también ya lo hemos visto un par de veces, sobre todo cuando ha tenido la oportunidad de visitar la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, cuando estaba en la zona centro, en Jalapeños Ilustres. Y bueno, pues Edgar, en la próxima visita que nos hagas, ya va a ser en Torre Orgullo Veracruzano, 4º piso, por la avenida Lázaro Cárdenas, número pues 1104B. Y bueno, pues el acceso, te cuento de una vez, está por la privada de la avenida pues México número 8, ahí por la Colonia Revolución. Entonces aquí, por supuesto, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Cómo está, Edgar? Bienvenido, qué gusto que nos acompañes. Hola, Inocencio. Muy bien, feliz, honrado y agradecido por esta invitación por parte de Ángeles, por parte tuya. Y bueno, más que feliz de saber que puedo contribuir en este sueño, ¿no? Para mí este es un sueño lingüístico, es un sueño cultural, idiosincrático, de cosmovisión, en donde realmente se le da la importancia a nuestras lenguas. Agradezco que exista la Abeli. Uh-huh. Agradezco que haya yo tenido la oportunidad de poder contactarlos y decir, oigan, quiero entrar, ¿qué necesito, no? Ganas. Y pues bueno, aquí estoy con el corazón en la mano acompañándolos. Pues muchísimas gracias, Edgar. Les cuento, compañeros, amigos, amigas que nos están sintonizando, pues Edgar es un estudiante de la Abeli que nos va a compartir su experiencia, sobre todo porque él ha tomado cursos en la lengua tutunacú, está tomando curso en la lengua ore, o sea, en la lengua zoque. Entonces, por eso te hemos invitado, Edgar. Seguro que tienes una amplia experiencia en tu disciplina, en tu trabajo, y bueno, pues acá te vamos a agradecer que nos compartas un poco de cómo ha sido, más adelante, por supuesto, pues tu experiencia en tomar, pues los cursos en estas lenguas, tutunacú y ore, ¿verdad? ¿O has tomado algún otro curso? No. Solamente estos dos actualmente. Así es. Tengo entendido que en el tutunacú llevas el nivel, ¿qué? 2. En el nivel 2. Correcto. Santo cielo. Yo que no he podido avanzar en el náhuatl en el nivel 1, pero ahí con la ayuda de las compañeras y compañeros ya sé decir piali, ya sé decir ¿qué más? Ya sé decir Yuscuroya en zoque. Entonces, ahí vamos caminando. Tengo grandes maestros ahí, compañeros de la Abeli, y bueno, pues eso es muy bonito también. Ángeles, ¿cómo estás? Yuscuroya Inocencio, ya estoy Edgar, ya estoy Inocencio, Yuscuroya Jugueja Yuba, ya Guacamina Yaki, Guacachamo, Juche, pues te ista huevo, te ore, Juche, te Yuscuroya Edgar, mitubomichi, Guacachamo, Juche ne Angma Yuba, te do ore, te ore, tutunacú. Huche ne angmayumihti, huche ne musumihti tamo, ispuchtamo do ispuchpamihti te ore. Bueno, es un gusto, Inocencio. Gracias por la invitación y por supuesto también muy agradecida con Edgar, que también nos esté visitando, sobre todo compartiendo, como menciona Inocencio. Edgar está tomando el curso en la lengua ore que habla una servidora, y por supuesto la lengua tutunacú nivel 1, que ya lo tomó, ahora está en el nivel 2, y me imagino que también
próximamente el nivel 3. Por supuesto, mi querida Ángeles. Muchas gracias. Ya poco a poco nos irás compartiendo, Edgar. Este programa es para eso. Y quiero aprovechar también para mandar un saludo cordial a la región del sur, donde se encuentra el maestro Victoriano de la Cruz Cruz. Y bueno, está participando en una de las reuniones de normalización del sistema de escritura del idioma Jukmi, no sé si lo pronuncio bien, Jukmi, a ver, parezco niño, ¿no? Balbuceando, Jukmi, de la lengua Jukmi se está haciendo ya la escritura, así que pues un avance importante en torno a esta lengua y la lengua chinanteco, como lo conocen. Y bueno, pues están en Nuevo Potrero, Isla Veracruz, así que el saludo estará ahí el maestro acompañando a los hermanos, hermanas del pueblo Jukmi estos días 23 y 24 de mayo, que más adelante ya nos dará algunos pormenores el maestro Victoriano y por supuesto el maestro Lucio, uno de los escritores también de la lengua chinanteca y que pues han mostrado pues muchas energías en cuanto a fortalecer la lengua. Bueno, pues esto apenas va comenzando, no se vayan y por lo pronto les queremos compartir una canción para ustedes, para que también bailen, gocen, disfruten de la vida. Se llama esta canción El Piojo y la Pulga, por supuesto es cantada en la lengua ñuju. Liro 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 lo tiro lo tiro liro la batando na sumeta pincanan tati gapanga no deja tiro lo tiro liro liro lo tiro liro la tiro lo tiro liro la batando na dango kana bodango itatu ina mishi kamaganta kago tiro lo tiro liro tiro la y onna na mocca che poi mi mattoca tiro lo tiro liro liro la passando na oscia che nan coie va enzo ma shommi gambe cago tiro lo tiro liro la tingue bisi tiro lo tiro liro la numanga bi basham kona yani imbi mbiyen zupa shagen ge binchoti tiro lo tiro liro la ¿Qué es la mano vuelta en nuestras comunidades? Akinin li totonako shilakasipihni klilaqapasaw amali maqashokon wa ama taskuhut nikumatamastay nikunitu tasqaw nikuniktuk maqtinautumin kashmanwak mastayaw taskuhut shutikuk mashyaw ama taskuhut nakinka shokoniancho shlakatana nalawayqtum tamaqtay
nachan kishnis la tlaugan tompash kwash la kchishkuen o la puscatin la maqtaeqoy kchike. Nosotros los totonacos de la sierra conocemos como la mano vuelta, la acción de realizar una actividad o un trabajo sin recibir un pago, sino que se recibe el trabajo mismo de vuelta de la persona. También se hace en las festividades. Las personas van y ayudan a una familia, y la familia cuando lo necesita u otra familia de la misma comunidad necesita de vuelta ese trabajo, pues se apoyan y, como digo, sin recibir un pago a cambio. Kachpatpat kintapuan kan, nitulaksputma kintachuwen kan. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. Techisliayas totahuehuestitzin iga ad lipia itego. Nochi te onok pan ad gitachilistogues chanecosme. Con iga bactiahues toposta o chagalinta, ginegi ashto matikpopochwigan tomatat o tomatayawal. Matiktastaniligan chanes matechmaga topo o chagalin. Nochi yastiktechuas pan ad ayekti matiktestelchagan. Tumonegi amo matikbaltigan pelo o matikmagagan tomega. Bak iskontik chas totego besiwi wan ayokyan nigeman techmaga topo o chagalin. Onok noyas gistuas iga chanecosme, techgisquias wan techvias talogan iga matech bamikti sebagespalin wan ibitapin. Contaban nuestros abuelos que el agua tiene dueño. Todo lo que existe dentro del agua es resguardado por los chaneques. Por eso, cuando vamos a buscar peces o camarones, es necesario que primero sahumemos nuestra red o matayagual, que le pidamos a Chane que nos regale pescado o camarón. No es bueno desperdiciar todo lo que obtenemos del agua, que no se lo demos a los perros o a nuestra amante. Si hacemos eso, nuestro dueño se enoja y nunca más nos dará pescado ni camarones. Hay quienes cuentan que los chaneques nos atrapan y nos llevan al Talogan para que nos azote una iguana con su cola. Matayagual, red circular para atrapar camarones. Talogan, lugar de castigo y purificación, el inframundo. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Shtalahoni bachun shtalapanak batailanto bachu tailanto suhna kilisangkahun kan Radio Más uchun shanex smukiatik Veracruz, Hidalgo, Puebla, untelete chbachu yaxsmukiatik bachaklamas tegayonak pokshan bachu shamoktan kokshun tsukutik mokanan yumililetkan mokanan bachu yumilitapatskan anu inchtonatek bachu kushtunun anshta kimputaruninkan bachaklamas tegayaw kilistekantek bachu kilipintik mishmulkan kilipintik mishkankan tampinatik anu lakakusht kushtunin ta bachu sakmananatik ushinankan kalaklistaktik ushinankan talakawanin talapanak. Continuamos con ustedes ya a las 12:17. Recuerden que estamos acá en nuestro programa Quinta Puancan y Turasputma Quinta Chuhuincán a través de Radio Más, la radio de ustedes, amigos, amigas, que siempre se dejan acompañarles con música, con la palabra y bueno, con la experiencia que cada una de ustedes pueden compartir en este espacio. Pues vamos acá platicando con Edgar para que nos cuentes, Edgar, ¿cómo te ha ido en estos cursos que ofrece la Abeli? Yatsun Sai, Ognyomi Edgar, Jalapachoitubo,
Kaki tipushama kitsikata. Shkatanik nak Veracruz, Clamanac Xalapa. Kaki chati Quintalatzama, Liliana Chukisela. Liliana Kaki tipushamakau kata, Sela tipushamakau Awakitsikata. Quintla Wanican Marcos, Clamanac, Veracruz. Nos sorprende muchísimo que ya nos está compartiendo aquí casi la conversación en Tutunacú, ¿no? Y en Ore. Y en Ore no distinguí. Sí, se presentó. Sí, Yaxun Jama. Dijo Yaxun Jama, y Edgar, sí. Y luego ya metió Tutunacú. Pues bien interesante. ¿Cuánto tiempo llevas en aprendiendo Ore con Ángeles a través de la Beli? Empezamos este año, Ángeles, no recuerdo la fecha. En febrero, el 17 de febrero. Febrero, me siento muy feliz, Inocencio. Oye, ¿y el Tutunacú? El Totonacú lo empezamos el año pasado. Tengo la fortuna de tomar clases con Miguel. Ajá. Excelente profesor, excelente amigo. Y siempre está ahí para nosotros. Entonces, obviamente puedo expresarme mejor en Totonacú, ya que tenemos adelante más de tiempo, ¿no? Pero realmente es algo muy, muy, muy bello, ¿no? Estoy muy contento por eso. Es bien importante. Uno pensaría que solamente aprendemos palabras aisladas. Sin embargo, vemos que es muy rico, sobre todo, ¿no? Conocer otras culturas. Siempre decimos desde la Abeli o quienes también compartimos la lengua que no solamente es enseñar palabras en la lengua, sino quien quiere aprender la lengua va, por supuesto, aprendiendo de la cultura, ¿no? Correcto. La lengua no se concibe, o por lo menos nosotros los hablantes no concibimos la lengua sin aprender parte también de sus prácticas rituales, de la vida cotidiana, ¿no? Aprendemos también del territorio, por supuesto, tiene una gran vinculación, o sea, no se puede separar la lengua y su territorio. Correcto. De la misma cultura, ¿no? Entonces, y me da muchísimo gusto. ¿Y te has sentido a gusto, contento? Muy feliz, Inocencio, agradecido, insisto, con la vida. Es algo que yo soñaba, o con lo que yo soñaba desde muy pequeño. Uh-huh. Y pues mira, aquí estoy, ¿no? ¿Y qué te llamó la atención de querer aprender lengua indígena o Ore, Tutunacú? Bueno, fíjate que, bueno, como hace ratito te comentaba, yo desde niño me impresionaba ver a todas estas personas indígenas que veía, ¿no? Que estaban en la calle vendiendo y que se hablaban entre ellas, y yo le decía, mamá, paz descanse, mamá, ¿qué dicen, no? Y me decía, no sé, mi amor, no sé, pero algún día lo entenderás. Fíjate, mamá, ¿no? Ya notaba esa pasión, ese amor, ¿no? A los 13 años voy a ir, te cuento rapidísimo, a un internado que se llama Villa de los Niños. Es un internado religioso y pues está dedicado para familias extremadamente pobres. Entonces, es una escuela que se funda en Filipinas, se pasa a Corea y de Corea viene a México y de México ha pasado a Guatemala, a Brasil. Entonces, ya tenemos varios lugares y ahí conocí a muchos amigos que hablaban o hablan todo tipo de lenguas indígenas y yo era así de, yo quiero aprender. Lo diverso, sí, ¿no? Que te encontrabas. Sí, así es, ¿no? Y mencionas algo muy importante. El hablar un idioma no solamente es escupir una estructura, ¿no? Uh-huh. Yo le llamo genética lingüística. Y esto va más allá de una simple estructuración de oraciones. Va más allá, como bien lo dijiste, cosmovisión, idiosincrasia, cultura, la tierra. Tienes que hacer la tuya para poderla hablar. Facilita muchísimo más. Ángeles, ¿cuánto dura un curso que ofrece la Abeli? Pues justo como lo menciona Edgar, el curso, todo, de hecho en la Beli ahora se están ofertando, 10 cursos. De estos 10 cursos, 9 se están ofertando aquí en Jalapa y 1 en la Academia Regional de Zongolica. Los cursos iniciaron en febrero.
¿Y cuándo y están culminando, y de hecho ya la próxima semana. Ya están, exacto, entonces la próxima semana vamos a ver a Edgar también presentando un trabajo en la lengua ore. Entonces los cursos terminan ahora la próxima semana. Son los cursos en ore, nivel 1, en náhuatl, también nivel 1, en Untajuy, Tenec, y tenemos el Tutunacú, como bien lo menciona Edgar, el Tutunacú, él está tomando el nivel 2, tenemos el nivel 1, nivel 2, nivel 3, y por supuesto también hay mayor demanda en cuanto al náhuatl. Entonces, en marzo se abrió otro curso, se está ofertando otro curso desde marzo. Este curso es en náhuatl para reforzar la lectoescritura. Entonces, este curso es dirigido para los hablantes y el curso es totalmente en náhuatl. Entonces, lo que se enfoca es en la lectoescritura. Entonces, y también tenemos otro curso. Bueno, este curso más bien es dirigido, sobre todo el último curso, que es sobre nociones gramaticales. Este curso está dirigido para nosotros, para el personal de la Beli, como pues también nosotros facilitamos curso, también es necesario también nosotros saber un poco más de nuestra lengua, como capacitarnos, y desde el sur, desde el centro, que es el náhuatl de Zongolica, también tenemos a un compañero, el maestro Jorge, está ofertando otro curso también en náhuatl. Esta es de manera presencial, mientras que aquí nosotros estamos ofertando de manera virtual. Entonces, pues de esta manera estamos, pues así fue como Edgar está aprendiendo la lengua ore, tutunacú, y por supuesto, me imagino que también después habrá para otras lenguas. Por supuesto. Sin duda. Era importante que nos comentaras, y a ustedes, amigos, amigas que nos escuchan en casa, pues les comento que Ángeles dentro de la academia es la encargada que lleva pues toda una sistematización de los cursos, por eso la trajimos para que nos vaya dando un panorama. Y bueno, pues Edgar, en este sentido, ¿tú naciste hablando español o aprendiste, es tu primera lengua el castellano? Sí, correcto. Mi segunda lengua la tuve que adoptar como segunda lengua oficial, que fue el inglés. La aprendí en este internado que te digo. Que te comenté, yo salí a los 16 años hablando inglés, y ahí fue donde descubrí mi pasión por el aprendizaje de las lenguas, ¿no? Es decir, wow, llevo más de 32 años hablándolo, 32 años enseñándolo, y pues me he especializado en la enseñanza de lenguas extranjeras, pero oye, soy mexicano, por el amor de Dios, o sea, soy mexicano y que no hable, para mí es incoherente. Sí, para mí es incoherente el hecho de decir, eres mexicano y no mascas una lengua indígena, ¿no? Entonces, lenguas originarias. Exactamente, ¿no? Entonces dije, náhuatl, y llego a la Beli y me topo con que Miguel da tutunacú. ¿Y qué es tutunacú? ¡Ah, rayos! Y se habla en Veracruz, correcto, ¿no? Termino el curso, voy a recoger mi diploma. Ángeles es quien me hace el favor de otorgarme el diploma. Y ahí me dice, no, pues yo voy a dar ore. Y tomo la decisión y aquí estamos. Uno de los primeros en registrarse. Sí, de esto seguiremos platicando, amigos, amigas, no se vayan, les tenemos más. Recuerden que más adelante tendremos un enlace. Mientras, otra canción que queremos compartirles. Sin antes, también quiero mandar un saludo a Rogelio Mateo, que nos dice saludos cordiales, y Tlacatzintli González nos dice Xiconcelícanse Tlaxpalistli Nimechmacaqui ican miak paquilistli anmo tlahtol nican tichantic hueji altepet Grandes Montañas. Desde Grandes Montañas también nos están escuchando, así que amigos, amigas, les mandamos muchos saludos a ustedes. Gracias Tlacatzintli González por escribirnos, y en náhuatl, qué mejor, así también vamos aprendiendo. Se llama esta canción para ustedes Atama. Sí, bien. Entonces, nos vamos a un corte musical y volvemos con más para ustedes. Mientras, ustedes nos pueden escribir, decirnos también de lo que van aprendiendo en su comunidad, si es alguna lengua, alguna cultura o algo que estén aprendiendo de medicina tradicional.
también nos pueden contar. Así que por lo pronto, pues les decimos gracias por escucharnos y volvemos con más para ustedes después de este breve pausa. Yo en tu boca, tallo fieles tu silueta, sensaciones me provocas. El solo verte me inquieta y mi ser a ti se aboca. Porque el amarte es mi meta, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa. Tú tienes tanta belleza que a todas les causa celos. Como de la orquídea no hay flor que no siente envidia, sea rosa o sea bugambilia, tú eres la que más prefiero. Tengo de amarte un hambre, pues tus encantos, mujer, son como la miel de enjambre, no te me vas a perder. De una vez lo que sea tarde, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa. Tú tienes tanta belleza que a todas les causa celos. Como de la orquídea no hay flor que no siente envidia, sea rosa o sea bugambilia, tú eres la que más prefiero. Sea rosa o sea bugambilia, tú eres la que más prefiero. Yes, naron yung piniyam mahinggan na di badi. En Veracruz hilamos agua y tradiciones. Ríos y cuencas de colores que nos forman un telar. Memoria en la sangre que recuerda como un río que sabe llegar al mar. Papaloapan, Pánuco y Jamapa. Nautla, Tuxpan y Cazones. Tejeduría de flora y fauna que se pinta en varios sones y que llena con sus flores las faldas de los cerros. Agua de lluvia y deshielo que hace cuenca en la mirada. Somos un cuerpo de agua que se teje en la cintura. Tejido social que surce con amor a su cultura. Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. En Radio Más son las 12, con 31 minutos. Habla Indira Rosales, candidata a presidenta municipal de Veracruz del Partido Acción Nacional. Una mala decisión puede frenar el avance de Veracruz. No dejemos que el caos y la improvisación lleguen a nuestra ciudad. Veracruz merece experiencia que da resultados. Más pavimentación, más seguridad, más parques y unidades deportivas para tus hijos. Veracruz es nuestra casa. Aún falta mucho por hacer. Soy Indira Rosales y sé cómo llevar a Veracruz al siguiente nivel. Vota por el Partido Acción Nacional. Soy Rosa María Hernández Espejo, candidata a presidenta de Veracruz. Como tú, estoy harta de la inseguridad, calles en mal estado y servicios públicos deficientes. Este 1 de junio hay dos caminos: votar por la corrupción del PRIAN o por el cambio verdadero. Trabajaré con honestidad y en coordinación con el gobierno de México y del Estado. Vota por Morena y súmate a la transformación. Rosa María Hernández Espejo, candidata a presidenta municipal de Veracruz. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Morena. Jalapata, quiero mucho. Movimiento naranja. ¡Hey! Jalapata, quiero mucho, mucho. Jalapa, lo nuevo es Román. Es el más salsa. Jalapata, quiero mucho, mucho.
Nen kumatong tam tan huyi y ya chay pap. Ya a las 12:35, amigos, amigas, continuamos con ustedes y ahora pues vamos combinando también esta experiencia de Edgar, que va aprendiendo tanto tutunacú, que va aprendiendo la lengua ore, y Ángeles, que nos va también platicando de los cursos de la academia. También queremos escuchar, por supuesto, con toda la razón del mundo, pues qué es lo que está haciendo y está sucediendo en cada una de nuestras regiones de Veracruz, sobre todo en torno a estos temas sobre la lingüística, sobre la diversidad lingüística de Veracruz, qué está sucediendo. Y para eso, pues Radio Más, en coordinación con Abeli, hace un enlace directamente hacia el sur de Veracruz. Y bueno, pues nos escuchan, compañeros, maestro Lucio o maestro Victoriano, ¿cómo están? Les saludamos. Tardes, el maestro Lucio, acá con mucho calor en el sur de Veracruz. ¿Cómo está, maestro Lucio? ¿Cómo se saluda en Jutmi? ¿Tajutmi? Lillana, la tatan también Jutmi. El arcina de la con el huesin, isme que isla. Y hay que na y tamona. Esta marrana las ruñi, las riñi Jutmi, la con y tiene que en antenas una isla y sin seguridad de jugar sin la su rumina y ya nada la. Qué bonito, es una belleza escuchar esta diversidad de lenguas que tenemos en nuestro querido Veracruz, y aún más que se escuche en esta emisora como Radio Más, que disfrutemos también de esta diversidad y que hagan uso de este espacio. Ustedes como veracruzanos, como veracruzanas, podemos decir que se van logrando muchas cosas, que nuestra lengua y propiamente de los hablantes que hagan uso de estos medios es bastante importante, y que además así lo establecen pues nuestras leyes de la Constitución de nuestro país, pero también estas reformas que se están estipulando o realizando en estos tiempos en Veracruz. Maestro Lucio, nos decía que hay mucho calor, pero ¿qué más está sucediendo en la región sur de nuestro estado de Veracruz? Pues mira, Inocencio, público en general que nos escucha, estamos aquí en la comunidad de Nuevo Potrero del municipio de Isla Veracruz. El grupo de la lengua Juzmí está llevando su 13º taller para normalizar la escritura de la lengua chinanteca, y vamos a estar hoy y mañana para continuar con los talleres, con el avance que estamos haciendo para llegar a normalizar la lengua juzmí, que como usted sabe es una lengua tonal de la raíz otomangue, y que pues al parecer es uno de los más complicados y a la vez lo más bello y extenso hablando en lenguas indígenas. Y entonces pues ese es el esfuerzo que estamos haciendo escritores y escritoras del estado de Oaxaca y Veracruz. La verdad me da mucho gusto estar con los compañeros de Oaxaca y de Veracruz, en donde pues todos estamos haciendo un gran esfuerzo para que se haga, y agradecemos infinitamente a Beli que nos acompañe, que hagamos ese trabajo de la manera más bonita, pues. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estaremos hoy y mañana tratando de avanzar en la normalización de nuestra lengua juzmí. Muchísimas gracias, maestro Lucio, por compartirnos esta información. Un trabajo de 2 estados donde se hablan esta lengua, la lengua tzajutmí, ¿sí? O jutmí, ¿o cómo se dice, maestro? Jukmi, la lengua Jukmi. Bueno, pues importante, porque es un logro que también esta lengua llega a tener su norma de escritura. ¿Se encuentra el maestro Victoriano con usted, maestro Lucio? Sí, ahorita lo llamo. Ajá. Si no, y efectivamente, como yo te decía. Ajá. Adelante. Que estamos así a gran esfuerzo. A gran esfuerzo de reunir la lengua. Sí. Unir pues 2 estados, y pues a veces por
situación geográfica, estamos haciendo este esfuerzo. La lengua gumí es muy variado lingüísticamente y muy variado también en cuestión de cuestión geográfica, ¿no? Pues aquí tengo ya la mano al director general de ABELI para que ustedes se comuniquen con él. Muchísimas gracias, maestro. Entonces saludos, aquí... Esteban Inocencio, a todo el auditorio. Saludos, maestro Victoriano, para que nos cuente también, ya el maestro Lucio nos comentaba sobre la actividad que se está realizando en Nuevo Potrero, Isla Veracruz, que se está haciendo una reunión viendo los avances de la norma de escritura de la lengua Jútmi. ¿Cómo van los avances, maestro? ¿Qué es lo que se ve ahí con los hermanos del pueblo Jútmi? Sí, muchas gracias, Inocencio, y pues les saludos efectivamente desde Isla Veracruz, en la comunidad que se llama Nuevo Potrero, donde hay docentes tanto de Veracruz como del estado de Oaxaca, que están en este proceso de la normalización de la escritura. Veo mucho ánimo. También aquí nos está acompañando el doctor Rafael Martínez, como asesor lingüista de este proceso de normalización. Así que pues seguramente tendremos resultados bastante eficientes, y nosotros como Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas coadyuvamos en este proceso, y también para que los materiales didácticos que van a estar saliendo en Veracruz como en Oaxaca pues estén dentro de la base de la norma ortográfica de este hermoso idioma que es el chinanteco, llamado también como Jútmi. ¿Cuál es el avance que está teniendo, maestro, esta norma? Adelante. Sí, ya algunos ahorita están despejando algunas dudas con respecto a la morfología, están centrados en esta parte. Entonces ya el alfabeto prácticamente está consolidado. Ahorita están abordando algunas construcciones posesivas. Y desde luego el chinanteco es una lengua tonal, como tal lo afirmó el maestro Lucio Martínez Félix, hablante de esta lengua. Entonces ahorita están concentrados en la parte de la morfosintaxis, así que pues el alfabeto está bastante consolidado, y pues son procesos históricos que viene haciendo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y nosotros como Academia Veracruzana pues coadyuvamos en la manera para que los materiales posteriores que van a estar realizándose también pues puedan tener este mismo proceso ya de normalización ortográfica. Sin duda, maestro. Le agradecemos, maestro Victoriano. Creo que seguiremos de alguna manera más adelante informando de los avances o la culminación de la norma, que será sin duda una fiesta importante, una alegría para el pueblo chinanteco. Por lo pronto, adelante, maestro. Muchísimas gracias, estimado Inocencio. Pues saludos desde este lugar llamado Nuevo Potrero, Isla Veracruz, en esta tierra calurosa y pues con olor y sabor a piña. Así que pues los saludo y nos vemos pronto en oficinas centrales ahí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Muchísimas gracias. De esta manera pues saludamos también a todo el pueblo chinanteco que nos escuchan del CETSU de Veracruz. Gracias, maestro Victoriano, maestro Lucio Martínez Félix, que sin duda importante la información que nos comparten. Nos vamos con nuestra sección, nos vamos a ir con una sección de nuestro programa y volvemos con más para ustedes. Mátimo Maxtican Totlahtolguan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos Yuhu, también conocida como Otomí de la Sierra. Hoy aprenderemos saludos y despedidas en Yuhu u Otomí de la Sierra. Hatzi Noel. Hatzi Mariana. ¿El saludo Hatzi se utiliza en cualquier momento del día? No, Hatzi solo es en la mañana y ya por la tarde decimos te o de. ¿Se distingue el saludo dirigido a un niño o a un abuelito? En Yuhu generalmente no se saluda a los niños. A ellos se les enseña a saludar Hatzi o te. Por favor, compártenos unos ejemplos. Hatzi ta significa buenos días, abuelo. Hatzi buena, buenos días, abuela. Hatzi we, buenos días, tío.
¿Cómo se saluda a personas adultas que no sean familiares? Decimos, Hatsi, buenos días. Te, buenas tardes. ¿Hay formas que complementan el saludo? Se dice, Hatsi, Baggy Hato, buenos días, ¿cómo estás? Hatsi, Baggy Hato, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hablemos de las despedidas. Nos despedimos así. Gambao ya, que significa ya me voy. ¿Cómo se dice que te vaya bien? Nosotros decimos ni bashan ho. ¿Y que les vaya bien? Se dice ni bohoshan ho. ¿Cómo se dice gracias? Hamadi. Repasemos. Hatsi, buenos días. Te, buenas tardes o noche. Gambao ya significa ya me voy. Hamadi es gracias. Hemos escuchado los saludos y despedidas en la lengua ñujú. Hamadi, Noel. Teja'a. El yujú u otomí forma parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Batailan tot alagawni batailan to bacho smoknan ta ani kintalakputeñan tas takatsanch tanteleni bacho alat chivintin ani kilapanaknikan. Continuamos con ustedes y bueno, pues tenemos a Edgar. Me pregunto, Edgar, ¿tuviste dificultades para aprender lo que has aprendido en este curso que ofrece la Beli, aprendiendo la lengua Ore y Tutunacu? Fíjate, Inocencio, que esa pregunta me la han hecho muchas veces, y no solamente con las lenguas indígenas, sino de manera general. Y la respuesta que doy es simple. No hay una lengua fácil. Es constancia. Exactamente. El secreto está en la constancia, en la tenacidad, en la disciplina, ¿no? Porque en algunos puede ser difícil fonéticamente, cuando en otros es más difícil la escritura, cuando en otros siempre va a variar. Con las lenguas tonales, que el chino, por ejemplo, es una lengua muy tonal. El japonés es una lengua basada en ideogramas, que también es muy difícil de leer. El español es completamente fonético, pero tiene una variedad sintáctica increíble. En el caso de Ore es un idioma completamente poético, al igual que Tutunacu. No se me hace un idioma muy poético. Nos preguntamos, ¿tú das algún otro curso? Lo que estamos entendiendo, ¿conoces otros idiomas extranjeras? Gene omba a mi abiatsi orarem. Sí, me encanta aprender varios idiomas, efectivamente. Hablo inglés, hablo francés. Hace unos meses retomo japonés, retomo italiano. Y yo dije de lenguas extranjeras hasta aquí. Conozco la Beli y dije, voy sobre la Beli y hasta que Dios me preste vida voy a estar ahí. Sí. Sí. ¿Y haces alguna otra actividad? ¿Das cursos? Relacionado a los idiomas, sí. De hecho, si me permites hacer la invitación, el fin de semana de 7 y 8 de junio estamos organizando un taller de aprendizaje de lenguas. Uh-huh. Estamos en coordinación con la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Mi hermana y yo somos quienes lo estamos organizando junto con la Universidad Veracruzana, y bueno, simplemente se basa en romper, en desbloquear esa capacidad de comunicación que ya posees, pero el miedo no se tiene, ¿no? El miedo a equivocarme, el miedo a tantas cosas. Entonces voy a trabajar en un aspecto más psicológico y emocional para poder desbloquear esta capacidad. Entonces están cordialmente invitados. Buenísimo. Pues gracias, Edgar, por estar acá. Ángeles, antes de irnos, que nos cuentes cuándo empiezan, ya están por terminar los cursos, cuándo vuelven a empezar en este año.
Bueno, efectivamente los cursos ya están por terminar esta semana que viene, y la próxima convocatoria estamos organizando que pues salga en julio y en agosto, en las primeras semanas de agosto, iniciar con los cursos, y vamos a tener los cursos en Ore, Tutunacú en los 3 niveles, el Náhuatl, el Tenec, Nuntajuyi. Entonces, para que estén al pendiente cuando salga la convocatoria, y la convocatoria lo pueden encontrar, la vamos a compartir a través de Facebook, a través de la página de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y también asimismo desde la página www.abeli.gov.mx, o muy bien también si quieren llamar directamente, comunicarse desde la Abeli a los teléfonos 228-890-4119, desde la extensión 105 y 106. Entonces ahí estamos atendiendo para que también estén al pendiente de los cursos que se van a ofertar, y como les mencionamos, son cursos de manera virtual. Al público en general, y pues estamos hablando de estas lenguas que ya mencionamos, entonces para que estén muy al pendientes. Importante esta información para quienes tienen este interés, ¿no?, de aprender y conocer, tienen esta oportunidad. Y bueno, pues saludamos con gusto al queridísimo maestro Félix Antonio Jáuregui. Nos dice exactamente: todos los mexicanos deberíamos de hablar al menos una lengua indígena, además del español. Es una vergüenza que solo hablemos la lengua española, nos dice, y aprendamos, y los que ya hablamos una lengua indígena, aprender otra. Es lo que nos dice el maestro puntualmente acá en su comentario. Y bueno, pues en la Facultad de Antropología de la UB, ahí está también, creo que antropología en general, ¿no? Porque tienen antropología es amplia también, estas carreras que tiene la UB. Saludamos a ustedes, amigos, amigas que nos están sintonizando, a Carlos Alberto, que nos mandó una imagen que está la página de RTV escuchando Radio Más, ¿no? Entonces nos da muchísimo gusto que nos compartan. Y bueno, pues ¿algún mensaje? ¿Sí? ¿Algún mensaje, Edgar, que quieras compartir? Como mencionamos hace un momento y lo reafirma el maestro, creo que es importante como mexicanos que nos dediquemos a salvar nuestra cultura, desde lingüística hasta idiosincráticamente. Yo de verdad hago la invitación. La Abeli está haciendo una labor titánica, la cual yo admiro profundamente y me tiene realmente feliz. Soy feliz al ser parte de esta bellísima academia. De verdad, no tengan miedo, aviéntense, solo se necesitan las ganas. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, Yuscuroya Ángeles. Yuscuroya, bueno, pues entonces, como mencionamos, aquí tenemos la experiencia de Edgar, aprender también más de una lengua, nuestra lengua materna y otra segunda lengua. Bueno, pues estaremos al pendiente también, para que estén al pendiente de los cursos que se van a estar ofertando. Yuscuroya Inocencio, Edgar. Yuscuroya Víctor Mortera, Cristina, Yuscuroya Luis Donaldo, Yuscuroya a ustedes, amigos, amigas que nos escuchan a través de Radio Más. Yo soy su amigo Masipini, Inocencio Flores Mina. Nos escuchamos en la próxima emisión. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Abeli, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión. Veracruz.